Hola amigos, ya sé que esto no va con lo que hago normalmente pero prometí ayudarles. Bueno, seré el narrador de la presentación sobre las citas, base a las normas APA. Con ustedes, el inicio. Bueno, solo quería decir algo. Ya cambia esa canción. Mejor pon esta. Dele DJ. Ya parélen con el friquismo, y empecemos ya con esto, que se me pasa la novela. Ay, ya estoy ahí. Muy bien, comencemos. Esperen, alguien puede cambiar el fondo. Así está mejor. Empezamos. Luces, cámara, acción. Citas. Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto, con referencia precisa de su origen o fuente, y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas de pie de página o al final del texto, como en otros estilos. La cita ofrece información sobre el autor y el año de publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Cita textual. Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita varía según el énfasis en el autor o en el texto. Cita de parafraseo. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Asimismo, puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Como vemos en el siguiente ejemplo, en las citas basadas en el texto, se coloca el apellido del autor seguido por el coma y el año de la publicación. Todo esto entre paréntesis al final de la fase parafraseada. Mientras que en la cita basada en el autor se coloca el apellido del autor seguido por coma y año de la publicación, todo esto entre paréntesis, pero al inicio de la cita. Citas de menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Las citas de menos de 40 palabras están basadas en el autor y en el texto. En el autor hace referencia al inicio de la cita, mientras que en el texto, datos al final de la frase citada. Cita de más de 40 palabras. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. De esta forma se organizan los datos que pueden variar según donde se ponga el énfasis, al igual en el caso anterior. Las citas basadas en el texto van poniéndose el apellido, luego el año y la página. Reglas según número de autores. Cuando son dos autores, sus apellidos van separados por I, y si se publica en inglés, por está ahí. Cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez que se cita, se indica el apellido de todos. Posteriormente, se cita solo el primero y se agrega et al, seguido del punto. Et al significa y todos. Cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primero, seguido de et al, desde la primera citación. Autor corporativo. En el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. En adelante se cita solamente con la sigla. Anónimo. Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra anónimo y se aplican todas las reglas anteriores. Cita de una cita. Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por ejemplo, si se está leyendo un libro de Stephen Hawking y este cita una opinión o afirmación de Roger, se cita de esta forma. Bueno, con eso concluimos el trabajo. Alto ahí que todavía falta. ¿Qué? ¿Cómo que falta? ¿Y qué se supone que es lo que falta? Pues el cómo se hace una cita en Word. El problema es que se fueron de vacaciones a celebrar fin de no sé qué. Entonces yo lo haré.
Pues buena suerte, mi hijo. Daré pautas para citar en Word, disculpen la versión sea antigua pero era lo que había. Bueno, primero tenemos la pantalla, seguido abrimos el Word, en mi caso es el 2010. Como ven tenemos abierto el Word, y nos desplazamos a la parte superior donde dice referencias. Como se puede apreciar tenemos los diferentes estilos para hacer una referencia, nos aseguramos que esté marcado en APA. Luego nos dirigimos donde dice insertar cita y cliqueamos, seleccionamos donde dice agregar nueva fuente. Se nos abrirá una ventana como esta, llena de recuadros que son para completar con la información de la fuente, de donde se sacó la información que se hizo la referencia. En tipos de fuente bibliográfica elegimos de qué medio comunicativo se extrajo la referencia, vemos en los ejemplos que están desde libros incluso películas. En fin, aquí va el medio por el cual se adquirió la referencia. El idioma si lo quieren cambiar jajajaja. En autor se ubica el nombre y apellido del autor del texto citado. Y también tiene la opción de poner autor corporativo que ya se detalló de qué trata. En título se ubica el título de la fuente, de donde se sacó la información. Que, me gustan los videojuegos. En año se ubica el año en el que fue publicado el texto de donde se extrae la cita. En ciudad como han de imaginar la ciudad donde se publicó el texto. Editorial, en esta parte ponemos un lindo y sensual tag. Ok, no, se pone en qué editorial fue publicado el texto de donde se extrajo la cita. Y listo, ponen aceptar y les quedará así. Bueno, ya podré seguir viendo mi novela. No, mijo, te falta explicar cómo se hace con las otras fuentes bibliográficas. Que no, pues que ellos averigüen cómo hacerlo. Que lo hagas ahora, si no me pondré verde. Ya que, pues llenen usando la lógica en el resto. Adiós. Sin comentarios. Bueno, eso ha sido todo. Antes de despedirnos quisiera felicitarlos por el nuevo año que estamos comenzando a cruzar, ya que no he podido hacer videos, bueno me da flojera. Usaré este que también es tarea. También quiero dejar un mensaje para los estudiantes que se crucen con este video, y es que, ustedes tienen la oportunidad de cambiar al mundo, todo está en sus manos, no se sientan indiferentes tampoco ignorados, recuerden que siempre habrá alguien que los apoyará hasta el final, no arruines tu vida ni tu futuro, si tienes la oportunidad de ser mejor hazlo. Hazlo por las personas que confían en ti, y principalmente por ti mismo. No estás solo en el camino. Puedes cumplir las buenas metas que te propongas. Mi último consejo es el que no veas las cosas de mala gana, míralo como pruebas que te fortalecerán. Regresando al tema, disculpen si la información no es muy clara. Y para finalizar les dejo los nombres de los canales de los Walfas que use en el video, sin más que decir, cuídense, tengan un buen día y un feliz 2017, y ahora los créditos.